Hola amigos, bienvenidos una semana más a Canateca. Yo soy Raúl y para aquellos de vosotros que me veis por primera vez, comentaros que esta barba no es mi aspecto habitual. Hace un par de semanas me operaron del cuello, tengo una cicatriz bastante grande y no puedo afeitarme. Con lo cual, hasta que la cicatriz no mejore un poquito, me vais a ver con este aspecto durante unos cuantos días más, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues hace unas semanas os enseñé un vídeo donde os mostraba cómo instalar unas luces ambientales en las plazas traseras, que yo aproveché para cambiarles también el LED blanco que llevaba el kit que os enseñé, para ponerles unos LED de color rojo a juego con los LEDs delanteros que llevo, ¿de acuerdo? Pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo, aprovechando la misma instalación, simplemente cambiando las bombillas que vienen o que instalamos la otra vez, vamos a poderles cambiar el color que queramos con un mando a distancia. En este vídeo no voy a explicar cómo hacer toda la instalación, ¿vale? Os dejo en la descripción el enlace al vídeo anterior donde explicaba cómo hacer la instalación. En este vídeo solamente os voy a explicar cómo adaptar las luces que he comprado a la instalación actual. Bueno, ya hemos desmontado las 4 luces que tenía. Recordad que en mi caso yo llevo las de conector pequeño. Para desmontarlas, las delanteras, pues es muy fácil, es con la ayuda de la uña tiramos por aquí y salen, ¿vale? Para las de atrás, recordad que en el vídeo anterior os explicaba que iban instaladas en este soporte, ¿vale? Esto iba así. Vale, pues lo mismo, metemos con la uña y sale. ¿Vale? Bueno, las luces que he comprado son estas, que como veis vienen con dos conectores, con el pequeño, que es que yo tengo, y con el grande, que son con las clavijas planas. También podéis tener vosotros. Estas luces en principio son para Audi, no sé exactamente si cualquier Audi o algún modelo especial, ¿vale? Pero estas luces lo que permiten es que a través de un mando a distancia permiten cambiar el color de las luces al que queramos, ¿vale? Como podéis ver, el tamaño es el mismo, lo que es la longitud y lo que es el ancho. Lo que ocurre es que debido a que esta lámpara lleva dos conectores, igual lo podemos ver aquí, a la hora de meterlo, por la inclinación, hace que no entre por la parte de adelante, no entre, ¿vale? Es muy complicado. ¿Sí? Es nada, cuestión de 1 milímetro, pero no entra. A lo bruto, haciendo fuerza, lo podéis llegar a meter, pero os puede pasar lo que me pasó a mí, que me he cargado el soporte, ¿vale? Entonces, vamos a ver alternativas para poder encajar estas luces en los espacios que tenemos en el coche. Bueno, como siempre vamos a empezar por la alternativa más fácil, que yo en mi caso considero que es esta de aquí. Esta es la luz original y lo que he hecho ha sido eliminarle, en mi caso, el conector, la parte del conector que no me interesa. Solo dejo el hueco para el conector pequeño. ¿Cómo lo he hecho? Pues veréis. Bueno, primero de todo lo que he hecho ha sido sacar la luz, evidentemente, porque no vamos a... La luz es muy fácil de quitar, se estira esta placa de aquí. Si no podéis, pues con ayuda de un destornillador hacéis un poquito de palanca, ¿vale? Tiráis, sale. ¿Vale? En este caso viene enganchada con un poco de silicona. Vamos a buscar otra que ya he encontrado antes. Un pequeño paréntesis. Resulta que cuando ya tenía este vídeo listo para publicar, y cuando fui a añadir el enlace para este producto en AliExpress,
me di cuenta, como puedes ver aquí, que el producto ya no estaba disponible, ¿vale? No es que no estuviera en stock, sino directamente que el producto ya no estaba disponible, con lo cual nadie lo podía comprar. Entonces, antes de compartir otro enlace a un producto similar sin yo haberlo probado, pues la verdad es que no me parecía justo, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Compré este otro producto, ¿vale? Y hasta que no lo he recibido y he comprobado que funciona, no he decidido publicar este vídeo. Dos cosas a tener en cuenta sobre este modelo en concreto. La primera es que el conector, en este caso el pequeño, que es el que uso yo, es un pelín más pequeño y el conector cuesta un poco más de conectar, ¿vale? Con lo cual tenéis que apretar un poquito, hacer un poco más de fuerza para introducirlo, pero funciona bien. Y la segunda cosa que tenéis que tener en cuenta es que esta placa metálica que tenemos aquí es también más difícil de sacar. ¿Por qué? Porque tiene estos topes en los laterales que hacen que, bueno, que la tapa sea mucho más segura, ¿vale? Esto con ayuda de un destornillador pequeño, haciendo palancas sobre esos topes, se puede sacar la lámpara, se puede sacar este protector sin problemas, ¿vale? Cuesta un poquito más, eso sí, pero se puede sacar. Esta de aquí, creo. ¿Vale? Esta ya la había desmontado. Cortáis con un cúter. Podéis juntar un poco la silicona. Y aquí podéis desmontar la luz. Tiráis. Entonces, con ayuda de aire caliente o fuego, lo que he hecho ha sido calentar para que el plástico esté más blando y con ayuda de un cúter pues ir rebajando esta parte de aquí, ¿vale? Hasta que os quede como esto de aquí, ¿vale? Con esto lo que permitirá es tener una inclinación mayor y nos permitirá meter esto sin problemas. Bueno, en este caso no, porque no es el del coche, ¿vale? Pero imaginaos que es el soporte del coche, con un poco de fuerza lo meteréis. Para el caso de las traseras vamos a hacer otra cosa. Para el caso de las traseras, lo que vamos a hacer, no sé si se aprecia, ¿veis esta la pestaña que tiene aquí? Tiene una en cada lado. Vamos a rebajarla con un cúter. ¿Vale? Ahora si probamos, aquí está, ¿vale? Es decir, para de atrás no hace falta desmontar, no hace falta quitar la pieza esta de plástico, ¿vale? Simplemente rebajando un poco la parte, esta pestaña negra, encaja la luz. Entonces, alguno de vosotros dirá, vale, ¿y esto mismo por qué no lo haces en las luces de adelante? Y así nos ahorramos tener que desmontar esto. Pues sí, también lo podéis hacer. Yo en mi caso no lo voy a hacer. En mi caso es un coche que he financiado 4 años y de aquí a 2 años no sé qué haré con él, no sé si lo devolveré o me lo quedaré. En cualquier caso tengo que devolver el coche en las mismas condiciones, con lo cual pienso dejar, si lo devuelvo finalmente, las luces originales. Y si rebajo esta pestaña negra que hemos cortado aquí, bueno, pues igual las luces originales no se van a aguantar. Por eso, en mi caso, yo he decidido hacer esto. Vosotros, si no tenéis problemas en ese sentido, podéis rebajar esta pestañita que he quitado yo aquí. Podéis rebajarla igualmente, con lo cual será lo más rápido para vosotros. ¿Vale? Esta pestañita, la forma de la que tiene el coche, está aquí, es exactamente la misma, ¿vale? O sea, la podéis cortar igual. Vale, esta es como he comentado, es la opción más fácil para mí. Si alguno de vosotros dice, no Raúl, yo es que prefiero dejar las cajas originales. Vale, también se puede hacer, pero tiene un poco más de trabajo. Bueno, tiene bastante más de trabajo. De todas maneras, yo explico cómo se haría, ¿vale? Es decir, habría que desmontar igualmente la caja original. En este caso la luz LED no va pegada,
¿vale? Tiene aquí unos orificios y va encajada perfectamente. Esto hace que no se mueva. Levantamos y sacamos. La original, la que tiene como un LED nada más. Entonces, lo que hay que hacer es buscar una manera de encajar esta luz aquí dentro, ¿vale? A ver, yo en mi caso, como tengo solamente el conector pequeño, lo que he hecho para hacer la prueba es cortar simplemente estos conectores grandes de aquí, clac, clac, de manera que me queda esto. Una vez tenemos esto, hay varias opciones. La opción más chapucera sería, bueno, meter aquí los conectores de alguna manera y encajar esto aquí. Pero la verdad es que queda bastante chapucero. ¿Funcionaría? Sí, podemos echarle unas gotitas de silicona para que no se mueva y funcionaría. Habría que dejar plano para que los conectores fueran completamente planos y luego meter el conector encajara. Una manera más elegante sería, pues con un soldador, darle calor aquí y desmontar estos pines y montarlos por abajo. De esta manera quedaría una forma más parecida que la luz original, ¿vale? Que la luz original lleva los pines por debajo, ¿vale? Pues esa sería quizá la manera más elegante, pero tiene bastante más de trabajo. Pues yo en mi caso he decidido no contar con las cajas originales y usar las cajas que vienen con estas de aquí. Si en lugar de tener conectores pequeños lo que tenéis son conectores grandes, bueno, pues habría que igualmente cortar por aquí, clac, clac. Y yo creo que quedaría mejor, porque ya la altura más o menos permite encajarlo así, ¿vale? Incluso se aguanta con un poco de presión de los plásticos por la forma. Simplemente habría que darle un poco más de silicona, como la que ya lleva aquí antes que hemos cortado, para que aguante, ¿vale? Bueno, esto creo que es así, porque yo no tengo ninguna lámpara con un conector grande. No sé si es exactamente igual, yo creo que sí, es muy parecida, simplemente que será hasta más ancha, nada más, pero por la forma sería otra opción, ¿vale? ¿Cuál os gusta más? Blanco también queda bastante bien. Bien, os comento una cosa porque seguro que alguno de vosotros me lo va a preguntar. A través del panel de control solamente podemos ajustar la intensidad de estas luces. ¿De acuerdo? El color que tenemos aquí es solamente para las puertas, que ahora mismo, bueno, podemos combinar dos colores incluso si queremos, ¿vale? Yo lo voy a dejar solo con el mismo, ¿vale? Importante, las luces estas que os he enseñado van con un mando a distancia. ¿Qué ocurre? Que yo, en lugar de comprar las 4 luces de golpe, las compré por separado. Yo creo que las compré del mismo fabricante, pero el caso es que me vinieron con 2 mandos diferentes. ¿Qué ocurre? Que
van con frecuencia diferente, por lo cual no me vale con un mando para las 4 luces, tengo que cambiar en este caso las 2 de atrás con este y las 2 de adelante con este, ¿vale? Pero bueno, aparte de esto no es una cosa que estéis cambiando continuamente el color, es un pequeño engorro, pero bueno, lo tengáis en cuenta. Por cierto, los mandos vienen sin pila, la pila te la tenéis que poner aparte. Importante, bueno, os dejo como siempre el enlace en la descripción, pero importante, fijaros antes de comprar nada los conectores que lleva vuestro coche, porque a veces me he encontrado con gente que se compra las bombillas y le dice, Raúl, es que no me encajan. Bueno, pues tienes que comprar las bombillas de acuerdo a vuestro conector, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene. Adiós.